Bueno, empecemos por el principio. Entonces, las ideas que corresponden a lo que podríamos llamar el antisemitismo político moderno, así lo llaman, es esto que tú decías del control, el control total del mundo que supuestamente está buscando la gran conspiración judía que los antisemitas se imaginan, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto es muy vigente, la gente lo trae en la cabeza. Si tú haces una encuesta aleatoria en las calles de Occidente, de cualquier ciudad de Occidente, y le preguntas a la gente que va pasando, oye, ¿tú quién crees que controla los medios? ¿Qué te van a contestar? Los judíos. Te van a decir los judíos. Es la respuesta de cajón de una proporción muy grande de occidentales, ¿no? Y no se queda ahí. Te van a decir que los judíos supuestamente controlan el sistema financiero, ¿no? Los medios, el sistema financiero, los gobiernos de Occidente, y te van a decir que la política de Estados Unidos, la política exterior de Estados Unidos, supuestamente la controlan los judíos. Ahora, podríamos hablar, por supuesto, de las incoherencias que implican estas ideas. Por ejemplo, una cosa que yo siempre comento es que si tú dices que los judíos controlan los medios, te metes en una paradoja automática porque la gente no tiene ni tú, ni yo, ni nadie tiene contacto con la realidad, contacto directo. Yo no estoy en Israel, estoy aquí en México. Lo que yo puedo ver con mis ojos y escuchar con mis oídos es casi nada. De hecho, ni siquiera puedo decir que yo atestiguo mi barrio. Mi barrio es mucho más grande, están sucediendo muchísimas cosas en mi barrio y prácticamente todas yo no las atestiguo. Yo estoy en mi casa la mayor parte del tiempo y lo que yo veo y escucho cuando camino por mi barrio es casi nada. Entonces, toda la información, todo lo que nosotros pensamos que está sucediendo en Israel, en Rusia, en Estados Unidos, en México, en mi ciudad, en mi barrio, en todos lados, es algo que se construye en nuestra cabeza a través de lo que escuchamos indirectamente, sobre todo a través de los medios. Entonces, si tú dices que los judíos controlan los medios, te metes en una paradoja porque la gente cree que los judíos están cometiendo genocidio en Gaza. Entonces, tú tendrías que decir entonces que los judíos controlan los medios para hacerle creer a la gente que ellos mismos están cometiendo genocidio en Gaza, lo cual es absurdo. Lo que tiene sentido es decir que los enemigos de los judíos controlan los medios y por eso todo mundo ahora cree que los judíos están cometiendo genocidio en Gaza. Por supuesto, esto se refuerza. Hay una encuesta muy reciente que salió en días pasados del Pew Research Center, que es una de las encuestadoras grandes a nivel mundial, justamente haciendo una comparativa de antisemitismo y percepción negativa acerca del Estado de Israel. Y vemos cifras tremendas, ¿no? En Estados Unidos se revierte de un 80% a favor a solamente un 45%, donde ya la mayoría está más en contra. Vemos países como Holanda, que tiene casi un 80% de opinión negativa con respecto a Israel, un Francia que está también arriba del 70%, un Italia que está en 66%, de alguna manera, y bueno, y países como Turquía, que es un 97%, o sea, de por sí ya venían estas tendencias, pero donde vemos claramente que este esfuerzo mediático antisemita pues ha surtido ciertamente efectos, porque sí ha habido una completa volcadura en la percepción de la gente y los países precisamente occidentales, otra vez europeos y bueno, y los árabes de siempre, pues ya otra vez están en su gran mayoría volcados en una opinión pública en contra de Israel, por lo cual la propaganda ha sido efectiva, ciertamente. Claro, entonces lo que podríamos decir entonces es que los enemigos de los judíos controlan los medios y los han utilizado efectivamente para ir envenenando la percepción de la realidad de la gente hasta irlos convirtiendo otra vez en antisemitas. Pero lo que es verdaderamente asombroso es que es esa gente que ahora tiene estas ideas tan negativas de los judíos siga diciendo que los judíos controlan los medios, porque la única razón de que tienen estas ideas negativas son los medios. Ellos no tienen contacto con la realidad. Entonces, la pregunta profunda aquí, o la pregunta histórica, la pregunta profunda desde el punto de vista histórico, es
¿De dónde vienen estas ideas de este poder supuestamente clandestino que tienen los judíos, según la acusación, sobre todas las instituciones de Occidente? Y eso es lo que tratamos de contestar en el artículo. Entonces, me gustaría saber, puedo hacer un resumen básico y luego me gustaría saber tus impresiones y algunas preguntas que pudieras tener al respecto, Enrique. ¿Te parece bien? Seguro, seguro. Ya luego le entramos al plagio del texto, a la difusión, etcétera, pero arranquemos. Perfecto. Entonces, lo que resumimos en el artículo es que hay un texto que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sión, que se publicó en el año 1900 más o menos, o 1905, por ahí. Lo publicó por primera vez un ruso que se llamaba Sergei Nilus, como apéndice de un libro que se llama lo grande y lo pequeño, una cosa así se llama el título, y él lo pone este texto, Los Protocolos de los Sabios de Sión, en un apéndice de su libro. Y él dice, cuando publica esto, él dice que ese apéndice son las minutas de una junta de unos superrabinos que se juntan en el cementerio de Praga a discutir cómo van a corromper todas las instituciones de Occidente para destruir Occidente porque son malvados, ¿no? Esta es la representación como de película de James Bond, ¿no? Que hacen los protocolos. Y este texto se utilizó en el Imperio Ruso para asustar a la población rusa, porque ¿cuál era la situación en el Imperio Ruso? El Imperio Ruso estaba lleno de esclavos, los llamaban siervos, y estos esclavos pues eran propiedad de unos señores feudales que los oprimían descaradamente. Esta gente no tenía derechos, y entonces la clase gobernante rusa se preocupaba de que hubiera una revolución, de que los siervos, hartos de su opresión, se levantaran en revolución. Y bueno, eso sí sucedió finalmente, pero antes de que eso sucediera, la clase gobernante rusa estaba tratando de ver cómo le hacían para impedir esa revolución. Y una de sus principales estrategias era convencer a los campesinos rusos que su verdadero enemigo era la población judía. Y entonces, utilizando este texto que decía que los judíos supuestamente eran una gran conspiración internacional que en secreto lo estaba corrompiendo todo y que iban a destruir la civilización occidental, con ese texto y otros textos asustaron a los rusos, a los campesinos rusos, y eso produjo masas de judíos en el Imperio Ruso, ¿no? Que pues inmediatamente viene a la mente la pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que unos campesinos rusos que eran esclavos tuvieran éxito matando a una población que se suponía que tenía todas las riendas del poder en Occidente? ¿No? O sea, si los judíos eran una gran conspiración internacional que tenía todas las riendas del poder en Occidente, ¿cómo es posible que unos campesinos rusos que son básicamente esclavos salieran a matarlos y a violarlos y a robarles sus pertenencias y lo pudieran hacer con impunidad? Más bien eso lo que sugiere es que pues estos judíos en el Imperio Ruso no tenían poder sobre nada. Mismo patrón que se repite luego en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, donde pues meten a cientos de miles, eventualmente millones de judíos a vagones que transitan en plenas ciudades, que con actos evidentes, chimeneas gigantes, y es la misma pregunta: si los judíos controlaban toda Europa y este club conspiratorio también controlador de todos los medios de comunicación, ¿cómo es posible que pues los mismos judíos que controlaban todo no hicieron nada por detener estos campos de muerte o al menos difundirlo, ¿no? Si eran los que controlaban los medios, en lugar de pues que esto pasara tan rápido y de manera tan eficaz, ¿no? Bueno, me gusta tu punto, pero quiero reforzarlo porque no solamente se repite ese patrón de que la gente que, según esta propaganda, es la más poderosa del mundo, la asesinaron con facilidad, no nada más en Rusia, sino, como tú bien dices, en el resto de Europa, cuando los nazis tomaron el poder, hicieron un gran exterminio de judíos y prácticamente nadie defendió a los judíos. O sea, todas esas instituciones que se suponía que controlaban o no movieron un dedo o se aliaron con la gran matanza. Entonces,
pues otra vez estamos viendo que la población acusada de ser la más poderosa ni siquiera puede montar un esfuerzo efectivo para defenderse a sí misma. Pero lo que es muy importante señalar aquí, como refuerzo de lo que estás diciendo, es que esas matanzas de los nazis también son consecuencia de los protocolos de los sabios de Sion. O sea, después de que los protocolos produjeron estas matanzas en Rusia, ese texto se volvió la columna vertebral de la propaganda de los nazis, y no nada más de los nazis, sino de los antisemitas en todo Occidente, porque este era un movimiento occidental, y los eugenistas, que ya los hemos comentado en otros podcasts, los eugenistas que eran los líderes del movimiento que produjo el nazismo alemán, esos estaban en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y con su dinero los protocolos se volvió un bestseller mundial. En particular, Henry Ford se gastó millones y millones y millones de su propio dinero asegurándose de que los protocolos de los sabios de Sion se leyera en todo el mundo, y financió la publicación de este veneno adentro de Alemania para que fuera lectura oficial en el Tercer Reich de los nazis, ¿no? Entonces, lo que es muy interesante aquí, enfocándonos siempre sobre las acusaciones de los protocolos, es que los protocolos produjo su propia refutación, porque al volverse un bestseller internacional y asustar a todo mundo sobre la supuesta conspiración judía, eso fue lo que permitió que los nazis reclutaran a tanta gente para la matanza antijudía, ese temor que produjo los protocolos. Pero como tú bien dices, la matanza fue muy fácil, entonces los protocolos demostró que estaba diciendo puras mentiras, porque si los protocolos hubiera estado diciendo la verdad, hubiéramos visto por lo menos algo de resistencia a la matanza antijudía, pero lo que vimos fue mucha colaboración. Y hay un detalle que para mí es, ¿cómo lo llamamos en More? Lo llamamos el hecho dramático, ¿no? El hecho que refutas por sí solo la hipótesis que tú estabas considerando. Y ese es que había un periodista, que se llamaba Philip Graves, que trabajaba para el periódico The Times de Londres, que él se puso a investigar de dónde había salido el texto de los protocolos y pudo documentar que todo lo que parecían los discursos del rabino en la junta esta secreta de los superrabinos que estaba explicando cómo iban a corromper todo el sistema occidental para destruirlo, esos discursos venían de otro libro que era un libro de ficción. Era un libro escrito por un autor que se llamaba Maurice Joly, que había escrito un diálogo filosófico imaginando una conversación entre Maquiavelo y Montesquieu. No tenía nada que ver con los judíos. Era un ejercicio teórico para explicarle a la gente cómo los jefes en los países democráticos nuevos de Occidente podían destruir la democracia sin que nadie se diera cuenta si les dábamos permiso de gastar nuestro dinero en secreto, o sea, si les dábamos permiso de construir servicios secretos. Y de ahí, la Ojrana, la policía secreta del zar en el Imperio Ruso, había tomado los discursos de Maquiavelo que explicaban todo esto y los habían puesto en boca de estos superrabinos que imaginaron, y todo venía de ahí. Entonces, este Philip Graves documenta esto, lo publica en el London Times, y el resto de la prensa en Londres, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en todos lados lo ignoraron. O sea, se demostró que los protocolos eran un fraude, y el sistema de medios, en vez de exonerar al pueblo judío de estas acusaciones, lo que hizo fue hacer como que esta refutación no se había publicado, y continuaron atizando la propaganda antisemita. Y de todas maneras, la gente cree que los judíos controlan los medios.